doctor Marcelo Gullo es doctor en Ciencia Política, magíster en Relaciones Internacionales, docentes. Ha escrito libros, es un placer recibirlo. ¿Cómo le va? Un buen día y gracias por la invitación. Y rosarino, además. Así es, así es. Lo que pasa es que va y viene a Buenos Estoy Aires. como valija de loco. Como valija de loco. Voy y vengo a Buenos Aires toda la semana como valija de loco, sí. Bueno, tiene un pergamino, yo para no leer, pero muy impresionante. Y la idea era poder charlar un poco sobre el rumbo de la Argentina y, si se quiere, tal vez a partir de una evaluación de cómo ve usted hoy a nuestro país. Mira, yo lo veo como un barco a la deriva, ¿no? La Argentina es una especie de barco a la deriva en medio de una tormenta sin timonel, ¿no? Sin timonel. Es un barco a la deriva porque realmente quien conduce el barco, quien está al frente del barco, no tiene ni idea qué hacer, ¿no? No tiene ni idea qué hacer. Y finalmente, como no tienen idea qué hacer, entregan el gobierno del barco a un capitán extranjero, para ver si el capitán extranjero lo lleva a buen puerto. Pero el capitán extranjero lo va a llevar siempre al puerto donde él quiere, que no necesariamente es el puerto que a nosotros nos interesa ir. El puerto nuestro es un puerto distinto, es el puerto, se entiende, de una Argentina que se reconstruya, ¿no es cierto?, económicamente, que se reconstruya socialmente y que se reconstruya incluso moralmente. La Argentina tiene una crisis, ¿no es cierto?, arrastra una crisis de dimensiones fabulosas, pero no solo una crisis económica. El otro día me preguntaba un balance de los años de democracia. Si uno pone, independientemente de todos los gobiernos, hace como una suma y ve el resultado final, al día de hoy. Al día de hoy nosotros tenemos que la democracia fue un éxito desde el punto de vista de los derechos humanos, pero desde el punto de vista económico hay que ser sincero. Si uno lo ve al día de hoy, suma y resta a hoy, es un fracaso. Desde el punto de vista social es un fracaso. Desde el punto de vista de la moral de la población es un fracaso. Desde el punto de vista de la educación es un fracaso. Si vos teníamos en el año 74, 75, antes del nefasto golpe 76, 2% de pobres. Hoy tenemos 30% de pobres en aumento. Teníamos un país que era un país industrializado. Hoy tenemos un país desindustrializado y cuando intentó industrializarse ni siquiera llegó a los índices del 74, reconstruyó una pequeña industria liviana y no puso nada más, no se hizo una acería nueva, una fábrica de aluminio, una petroquímica. Y si vos lo decís, bueno, desde el punto de vista de la educación, y desde el punto de vista de la educación, en la Argentina en la década del 70 tenías una escuela primaria donde una persona pobre podía ir, recibir una educación de primera calidad. Después iba a la escuela secundaria pública también y podía hacer la universidad con un excelente nivel y un poquito de esfuerzo. Y hoy la verdad que aún en los barrios más humildes, quien tiene un poquito de dinero lo manda a una escuela privada. Porque la educación pública, desgraciadamente, por miles de factores, es un desastre. Sin ofender a nadie, no tienen la culpa los docentes. Pero los 30 años, si uno lo ve en bloque, han sido 30 años de fracaso económico, fracaso social, fracaso en la educación, en todos puntos de vista. Entonces este es un barco que va a la deriva en medio del océano, ¿no es cierto? Y bueno, si un barco va a la deriva y lo agarra una tormenta, la primera tormenta que tiene, el barco se hunde, ¿no? Usted decía además, convocamos un capitán extranjero que no necesariamente nos va a dar las recetas que nos convengan. Y ahí me parece interesante ver cómo otros países desarrollados o liberales, para llamarlo de alguna manera, sí, entre comillas, son muy protectores de su industria y de su desarrollo. Ahora, a nosotros nos dicen otra cosa. Claro, todos los países que han crecido en el mundo, todos los países que se han desarrollado, no hay ningún ejemplo, lo hicieron a partir de proteger su propia industria. Y lo que yo denomino lo hicieron a partir de una... Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur. El caso que más le llama la atención a los argentinos, ¿por qué el Canadá se desarrolló y Australia se desarrollaron y nosotros no? Porque en 1880, ¿no es cierto?, hubo un señor que se llamó John MacDonald en Canadá que decidió aplicar lo que él llamaba una política nacional, una national policy, que consistía en crear una industria en Canadá a partir de las exportaciones agrícolas, ahorrar esa plata,
para invertirla en industria, aún siendo un dominio británico. Le causó innumerable cantidad de problemas esto, pero él lo logró. Y Australia hizo lo mismo. Y nosotros cada vez que hemos recibido algo de dinero a partir de las exportaciones, en vez de fomentar la industrialización, lo hemos fomentado. O el lujo suntuario en la década del 80, en la época de Roca, Figueroa Alcorta. Hicimos la ciudad más linda del mundo, pero no construimos un país. Teníamos el Teatro Colón, el hipódromo de San Isidro, que era más grande que el hipódromo de París, y la ópera de Colón, que era más grande que la ópera de París, pero no construimos un país, porque lo gastamos suntuariamente. Todos los países que se han desarrollado lo han hecho a partir de negar el mito del libre comercio. El libre comercio es un mito, pero los argentinos, la clase política y los economistas, porque no estudian historia de la economía, estudian ideología, creen en el mito del libre comercio. Estados Unidos fue durante 100 años proteccionista. 100 años fue proteccionista. Cuando llegó y el proteccionismo ya no le sirvió más, entonces llegó a 1945, ahora dice soy librecambista y predico el libre cambio en el mundo, que nadie ponga barrera proteccionista. Sí, claro, bueno, pero ellos arancelan cualquier producto extranjero, digamos, uno lo puede comprar, pero lo paga mucho más que el producto americano. Pero claro, y defienden su agricultura y sus limones, por eso le cuesta tanto a la Argentina hasta venderle limones. Y nosotros creemos ese mito, es decir, nos venden un buzón, un tranvía, y lo compramos, y así lo compran todos los gobiernos. Ahora, ¿lo compramos o se hacen negocios en la política, sin importar el bienestar de la sociedad? Bueno, están las dos cosas, porque digamos que el 80% de la clase política argentina son gente de muy buena intención, ¿no es cierto?, que no saben lo que hacen. Y después hay un porcentaje de muy mala intención que sabe perfectamente lo que hace. Cualquiera de las dos alternativas es tremenda. Y las dos alternativas nos conducen siempre al fracaso. ¿No hay formación en el político? Hoy digo, y le tomo un periodo, si se quiere, sí, desde el 83, desde la democracia a hoy. Los políticos que nos han gobernado han o tienen la formación que debe tener un político para gobernar un país, pensando además en políticas de Estado y cómo empezar a caminar esto, ¿no? Con industrialización, con protección, con trabajo real, genuino, bueno, con mejora en la moral. Si uno da un juicio absoluto, siempre puede cometer un error, una injusticia, porque alguno hay que por ahí está formado o intenta formarse, ¿no es cierto? Algún diputado, algún senador. Pero si uno tiene que dar una respuesta en bloque, tenemos que decir que a los políticos argentinos les aburre leer un libro. A los políticos argentinos les gusta durante toda su vida andar en lancha y después se acuerda que puede hacer política, pero no tuvo formación para hacer política. Otro era presidente de un club y nunca se había preparado en su vida para la política porque no estaba dentro de su imaginario. Cuando tenía 20 años, 30 años, su imaginario era ser playboy, otro ser corredor de lancha, otro ser cantante, otro ser corredor de automóvil. Entonces, en su imaginario no estaba la política, no estaba ser presidente. Por lo tanto, esa persona no se prepara para eso. Porque prepararse para eso, ¿qué implica? Implica una formación filosófica, histórica, implica reflexión. Y después está el otro que hace política, que llega a la presidencia, porque fue concejal, después intendente, pero ¿qué pasa? Se preocupó de la política, pero en sentido táctico. Es decir, él tiene que luchar todo el tiempo para ser concejal, después para ser intendente. Y pensar en términos de largo plazo, en formación, todo eso le molesta objetivamente, porque le entorpece el hecho de llegar política. La carrera, donde es una carrera mezquina, donde hay que pisarle la cabeza al otro. Entonces uno le habla de estrategia, geopolítica, historia, y el tipo dice, no, esto me aburre. ¿Para qué me sirve eso? Yo tengo que ser concejal ahora y ganarle a otro la interna y robarle 3 votos. Y si entonces después llega la intendencia, uno dice, mira, vamos a hacer tal cosa. Pero eso, ¿quién lo va a inaugurar? Y no sé, ve para dentro de 20 años. Y no, dentro de 20 años hay otro y yo no estoy más, dice. No me sirve. Vamos a hacer cosas que la gente lo vea allá, pero eso no es nada estratégico. Y entonces con esa mentalidad se llega a ser presidente. ¿Y qué es? En el mejor de los casos, un gran táctico. Pero no tiene visión de futuro, no sabe el mundo que viene dentro de 30 años. Y si no sabe el mundo que viene dentro de 30 años, ¿cómo se va a preparar? Yo te voy a poner un ejemplo muy fácil. Mira, porque la gente dice, ¿qué es la estrategia? Bueno, la estrategia o el estratega, es decir, un gran presidente que es estratega, que es un conductor, que es un estadista, es aquel tipo que se adelanta en el tiempo. Es decir, es como si yo te digo, mira, dentro de 30 años
va a llover en la provincia de Santa Fe todos los días. Si sabemos eso, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos, es decir, hacer canales para que el agua se vaya, es decir, prepararnos para lo que van a ser grandísimas inundaciones. Entonces, cuando llegan las inundaciones, nosotros nos afecta mucho, pero estamos muy preparados, ¿está? Ahora, si sabemos que dentro de 30 años va a ser sequía, va a haber una sequía prolongada de 10 años, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a ver cómo podemos sacar agua del río Paraná para llevarla, se entiende, a las tierras santafesinas, cómo derivamos río de un lado a otro. Entonces, pero eso, claro, implica saber qué es lo que va a venir, prepararse, y ese prepararse implica empezar a hacer obras ahora, para mañana, para dentro de 30 años. ¿Y qué pasa? El tipo no quiere hacer eso, porque dice, esas obras son para dentro de 30 años, y yo no las voy a inaugurar, yo no las voy a ver, y a mí no me van a votar por eso. Y entonces viene la tormenta, se inunda la provincia, y nosotros estamos todos ahogados, o viene la sequía, y estamos todos muertos porque no tenemos agua. Eso es un estadista, el tipo que dice, miren, dentro de 30 años va a pasar esto, hay que trabajar para esto. Y en la vida del ser humano es lo mismo. Si vos no estás estudiando, si vos no estás en primer año en la universidad y no entendés que tenés que prepararte para cuando seas abogado, ante 5 años estudiar todos los días, cuando te recibiste más o menos estudiando poco, sos un mal abogado, no te preparaste. ¿Hay estadistas hoy que tengan posibilidades reales de ascender en la política? Porque, digo, la cuestión también es otra, ¿quiénes llegan? Bueno, quizás, yo quiero ser siempre optimista, quizás haya muchos y yo no los conozco y están ahí, y uno y comete el error de que porque no los conoce cree que no hay. Yo tengo la esperanza de que en algún lugar haya gente pensando así en estos términos y que uno no los conozca. Y espero que sea así. Bueno, dirás, vos sos muy optimista. Bueno, hay que ser optimista también en ese sentido, hay que darle una oportunidad porque uno no puede hacer un juicio, uno no sabe todo. Entonces por ahí hay un grupo de gente con una gran formación que en un momento determinado aparece en la historia, ¿no? No hay renovación, no ha habido renovación, o por lo menos eso pareciera, ¿no? Cuando hay renovación siempre hay más de lo mismo. Más de lo mismo. Pasa de un corredor de Fórmula 1 a un cantante, de un cantante a uno que hace lanchas, a otro que se dedicaba a ser presidente de un club y ante Playboy, y entonces la renovación es esa, es de gente que en realidad puede ser buena gente, yo no digo que sea mala gente, pero que en su cabeza nunca se preparó para ser el capitán de un barco. No sabe cómo vienen los vientos, no sabe cómo vienen las tormentas, no sabe cuáles son las aguas que tiene que atravesar. Entonces vos pones un tipo de capitán de un barco y él no sabe manejar un barco, ¿cómo le tiene que ir al barco? El barco se va a hundir, es inevitable, es matemático que el barco se hunde. Por eso nosotros reiteradamente nos hundimos. ¿Qué es la teoría de la insubordinación fundante? Mira lo que vos te referías intuitivamente antes. Es decir, todos los países exitosos, todos los países que han logrado industrializarse, que hoy tienen poder, que tienen justicia social, que tienen desarrollo, lo hicieron a partir de una insubordinación fundante. ¿Qué es esto? De renegar del principio del libre comercio, predicado por la potencia hegemónica del momento, más un adecuado impulso estatal. El impulso estatal debe ser adecuado. ¿Por qué? Porque el impulso estatal es como si vos agarrás una semilla de roble, la ponés en una macetita, ¿no? ¿Qué quiere el neoliberalismo loco? No le eche usted, Marcelo, agua. Y si no llueve, no crece. ¿Y qué quiere el estatismo loco? Eche usted 200 litros de agua, entonces se pudre. Entonces, el impulso estatal debe ser adecuado, pero eso presupone renegar, saber que los países que hoy se han desarrollado predican una cosa y en realidad hicieron otra. Todos protegieron su industria, todos protegieron su capital nacional, todos fomentaron a partir de la educación con subsidio del Estado de la industrialización. Y ahora dicen que el Estado no debe intervenir en la economía y sobre todo no debe usted poner ninguna barrera proteccionista. Entonces mi industria no se va a desarrollar nunca. Pero ¿es que esto puede comprobarse históricamente? Sí. La patria del proteccionismo económico fue Gran Bretaña. Gran Bretaña se desarrolló, fue el primer país del mundo en desarrollarse, con Isabel I en 1550, a partir no de la mano mágica del mercado, sino de la mano mágica de la política, porque ellos exportaban lana en bruto. Se lo vendían a Holanda y Bélgica y volvían a comprar el producto elaborado. Hasta que Isabel dijo, basta, ahora vamos a cerrar las importaciones y vamos a fabricar nuestra propia industria textil. ¿No? Y le dio tierra al lado de los ríos a los industriales, trajo obrero de Holanda y de Bélgica, porque los ingleses no sabían hacer una oca o una taza. Uno llama la atención pensar esto, porque uno dice, ¿cómo? Inglaterra no sabía, no, Inglaterra no sabían hacer nada. Eran pastores y piratas.
y ahí está el Estado en determinar cuál es el futuro del país y cómo se va a plantar. Y ahí están los estadistas. Sí, y además, cuando usted habla, yo digo, acá, cuidado con la izquierda, cuidado con la izquierda, cuidado con la izquierda, y los sopapos los recibimos de derecha. Yo siempre digo... No, sí. Yo no hablo de política partidaria o de economías partidarias. Digo, Sí. en cuanto a lo que son ideologías, sí, pensar como un estadista, pensar en políticas de Estado de continuidad a largo plazo, que generen industria, trabajo genuino, generen ética. Yo siempre digo, yo de la realidad a la teoría y no de la teoría a la realidad. Y los argentinos somos siempre muy ideologizados. Vamos de la teoría a la realidad, no de la realidad a la teoría. Yo tengo que ver la realidad. ¿Y qué me dice la realidad? La realidad me dice que si yo no protejo esta industria, ¿no es cierto?, y no tiene un tipo de cambio competitivo, se funde. Y si se funde, quedan tantas personas en la calle. Vos fíjate que ahora resulta que teníamos un mal, hasta hace 2 meses, que era gravísimo, que las exportaciones eran menor que las importaciones, y ahora se devalúa y resulta que todo se equilibró de ese punto de vista, quiero decir. Sí, sí. ¿No? Se lo hizo mal, brutalmente, pero ¿cómo no era que no había que hacer nada? Es decir, porque siempre se va de la ideología a la realidad, no de la realidad a la ideología. Y si la realidad me dice que tengo que hacer tal cosa que parece liberal, la hago. Y si me dice que tengo que hacer tal cosa que parece de izquierda, la hago, porque es la realidad la que me tiene que decir qué tengo que hacer, no la ideología. Y acá el tipo, no, yo soy liberal, entonces hago todo, se entiende como un manual. ¿Y por qué no hay una lectura de la realidad? ¿Por conveniencia, por inoperancia? No la hay, primero porque los políticos son vagos de cabeza, vagos para pensar. Y después porque la verdad, hay que ser sincero también, la sociedad argentina está muy subordinada ideológicamente. El común de los argentinos tiene cliché que durante años se le han predicado una subordinación ideológica al neoliberalismo, otros a la izquierda, y entonces están subordinados ideológicamente y no logran pensar de la realidad a la teoría y siempre van de la teoría a la realidad. Ahora, siempre en los actos de gobierno hay ideología, ¿no? Bueno, es decir... Digo, no es lo mismo si uno determina protegemos la industria que no protegemos la industria. Bueno, hay pero uno se para desde un lugar uno siempre se para de un lugar, pero es la realidad lo que le tiene que llevar a uno a tomar tal medida o tal otra. El hecho de proteger la industria no es una ideología, es producto de una experiencia histórica. Todos los países del mundo han hecho lo mismo. La industria, le explicaba esto el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que se llamó Alexander Hamilton, equivalente a nuestro ministro de Economía, de Hacienda. Le dijo un día a Washington, mire, acá se va a firmar dentro de poquito la paz con Gran Bretaña, porque ellos se habían independizado de Inglaterra. Entonces le dice, mire maestro, cuando se firme la paz, todos los productos ingleses van a volver acá y la industria que se desarrolló en Estados Unidos, en lo que eran las ex 13 colonias, ¿por qué? Se desarrolló porque no venían más los productos ingleses, va a quedar arrasada, porque ellos tienen escala de producción, experiencia en la producción y son productos mejores y más baratos. Entonces acá vamos a estar peor que antes de la independencia, porque todos van a quedar en la calle. Entonces Washington dijo, ¿qué hay que hacer? Bueno, le dijo él, la industria es como un niño. Hay que protegerla mucho cuando es pequeñita, cuando es bebé, después un poquito menos cuando es infante y cuando es joven, y cuando llega a la adultez nada. Cuando llega a la adultez nada, pues si no es contraproducente. Y entonces los Estados Unidos crean el argumento de la industria naciente y protegieron su mercado interno durante 100 años, hasta que fueron la primera potencia del mundo. Entonces, eso es lo que no se entiende acá. Cuando arrancábamos la charla, usted hablaba no solo del fracaso económico de la democracia, y hablaba del fracaso en la educación, fracaso en la ética. Digo, si no revertimos eso, podemos plantear esta otra cosa. Si no revertimos el fracaso en la educación, el fracaso en la ética, el fracaso en la formación de nuestros políticos, ¿podemos llegar a ese otro paso? No, imposible es eso. Vamos a llegar al paso de una disolución de la Argentina. No porque haya maldad de los agentes externos, que en el mundo, naturalmente el mundo está formado por poderes. Las naciones son un poder y los que tienen poder tienden a imponerle su idea y sus acciones y sus intereses al que no la tiene. Y el que no la tiene se embroma, porque no construyó poder y deja que el otro se lo imponga. Entonces, la Argentina se disuelve en su poder nacional, como está pasando ahora, porque no tiene educación, ni economía, ni moral, ni ética. Bueno, entonces crea un espacio para que otros nos digan que lo que tenemos que hacer de acuerdo a sus intereses. E incluso que intenten, y no es una fabulación ni un complot, pero hasta que intenten fragmentarnos territorialmente. ¿Por qué no? Ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad.
Cuando uno no tiene poder, los otros hacen con uno lo que los otros quieren. ¿Y qué quieren los otros? Que uno no tenga poder nunca, que sea lo más pequeñito posible, porque el juego de la política mundial es así, no porque haya malvados, no, es porque es así como, y yo tengo que saber que es así, no tengo que quejarme, es como si yo iba a jugar al rugby y me quejo porque me pegan, no, mira, esto no es fútbol. ¿Solventamos el bienestar de los países del primer mundo? Siempre lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo, en algunos periodos más, en otros menos, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. En Argentina todavía se discute si la Argentina va a ser un país industrial o no. Es decir, hay gente acá que cree que este país puede salir adelante siendo nada más un país productor de productos primarios, que está muy bien, y hay que exportar 10 veces más productos primarios, minería, agricultura, limones, soja, pero no alcanza con eso si no hay una industrialización. Sí, ahora no podemos hablar de industrialización si no protegemos la industria, si claro, abrimos para todo. Por eso, en Argentina hay gente que cree que eso no es necesario, que tienen el mito, se entiende, de la Argentina agraria, que sirvió y estuvo, pero en 1880. Ese proyecto no sirve más, es un proyecto de 1880. Hoy necesitamos otro proyecto de una Argentina industrial que tampoco puede ser la Argentina industrial del año 1945, porque el mundo cambió. Será una Argentina industrial, deberá serlo con industrias nuevas. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad más importante en América Latina para la industria de la audiovisión. No hay nadie que pueda crear caricaturas, telenovelas, cómics como nosotros. De hecho, hay 2 dibujitos en el mundo que tuvieron éxito en América, en el continente americano, los que hacían los Estados Unidos, y acá, hace 90 años se creó en Argentina Patrusito y Patrusú. Es decir, y usted dice, eso es una tontería. No es una tontería, eso da muchos puestos de trabajo, porque hay un mercado de lengua hispana gigantesco, donde nosotros vendíamos eso, donde vendíamos libros aparte, exportábamos industria editorial, y podemos hacer desde satélites hasta este tipo de industria que no requiere un gran mercado interno, y que nuestro mercado son 400 millones de habitantes que hablan español. Entonces hay muchas cosas para imaginar. Yo no digo que tengamos que repetir la industria del año 1945. Evidentemente bicicleta no vamos a poder hacer más, porque eso lo van a hacer los chinos, siempre a 2 monedas, porque son 1.500 millones de habitantes. Pero eso no quiere decir que no debamos ser un país industrial, sino que fijarnos en qué nos vamos a especializar ahora, en qué tenemos que hacer ahora de acuerdo a los tiempos. Eso lo tiene que definir un Estado fuerte, un Estado con autoridad, un Estado que tenga pensadas políticas de Estado a largo plazo. Y un consenso en la clase política para hacer esto, hay que ponerse de acuerdo, si señor, vamos a caminar hacia esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer energía nuclear, satélites, alimentos, pero no alimentos exportados en granel, sino alimentos exportados de primera, ver qué cosa vamos a hacer, ¿no? Que le dé trabajo suficiente a todos los argentinos y construya poder para la Argentina. ¿Cómo hacemos para hacer formación a los políticos? Porque usted me habla de cosas, digo, políticas de Estado, y me dice los políticos no leen. ¿Debería haber algún condicionamiento para los que se presentan a cargos y es muy difícil, nos tienen que gobernar, es muy difícil, no se puede. El tema principal, yo digo, los políticos no surgen de la nada, no son hongos, surgen de la sociedad. Entonces hay que trabajar sobre la sociedad. Hay que recomponer en el pueblo argentino su moral, porque la verdad que estamos muy flojos de moral, de ética, muy flojos de formación política. Hablamos mucho de política, pero no tenemos formación. Entonces hay que trabajar sobre la población, sobre el pueblo. Y eso dará después resultado a largo plazo sobre los políticos.